Los ecuatorianos, porque debemos de saber que ellos nunca nos hicieron nada. Ellos no entraron a la embajada mexicana, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que en un país como Ecuador, que de por sí ya contaba con una crisis energética, de seguridad y económica, todo esto antes de invadir la embajada mexicana, si el gobierno ecuatoriano hubiera entendido que estaba en una frágil posición y su pueblo no soportaría más golpes, no hubiera atacado la embajada mexicana, pero al querer mostrarse fuerte a nivel mundial, poniéndose al tú por tú con el país más poderoso de Hispanoamérica, esto solamente desencadenó como dominó una serie de eventos catastróficos para el Ecuador. En México, con la economía que tiene, nos hubiera podido dar la mano de un montón de formas, ya que ellos tienen un sistema energético y tienen planes y tienen proyectos y tienen estrategias para poder proveer de energía a su país a pesar de las peores debacles o de las peores sequías que haya. Y Ecuador está prescindiendo de un país que es prácticamente un éxito en generación de energía. ¿Por qué? Porque a un caprichoso le ha dado la gana de violar la Constitución y de violar los tratados internacionales. En ese aspecto estamos fregados. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, como vimos en la ocasión pasada, hablaba nuestro querido amigo Mr. Crack con respecto a si es verdad que México era el culpable de lo que estaba pasando en Ecuador. O sea, algunos tildan a México como que México es el malo de la película. Algunos otros pues se alegran diciendo: vieron Ecuador lo que pasó por haberse metido con México, por eso México los va a hundir. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que el hecho de que supuestamente se hunde Ecuador no es que se hunde Noboa, porque acuérdense que si Ecuador se llegase a hundir, el resto de personas, así como yo, demás ecuatorianos, somos los que vamos a sufrir. El señor Noboa se va a reír de México. Noboa se va a seguir riendo, a él no le va a faltar nada, porque mientras tenga plata, a él no le va a afectar nada. Así que el hecho de desear que Ecuador se hunda, pues no es el objetivo lógico, creo yo, ¿no? Porque el objetivo es ir contra Noboa. Él fue el que afectó a México, no fue el resto de Ecuador. Sin embargo, yo creo que expliqué en la ocasión pasada, de todos modos en el video yo, de que no era que México había metido sus manos o había estado por todos lados como el pulpo tratando de sabotear el gobierno de Ecuador, sino que el señor Noboa es tan incompetente, es tan inepto, es tan inútil, que obviamente no sabe lo que hace, no sabe dónde está parado. Como suelo decir a veces, está más perdido que piojo en peluca o más perdido que nigua en potrero. Pues entonces el señor no sabe qué hacer y por ende ha coincidido con el asalto de la embajada con lo de Ecuador y que Ecuador no tenía energía. Entonces, según muchos dijeron que tal vez era México el que estaba detrás afectando a Ecuador, pero yo expliqué que no era así porque no quiero que pongan a México como malo. México más bien fue el atacado por Ecuador y por ende estoy seguro que pronto se van a venir las sanciones contra Noboa por todo lo que ha hecho, porque yo quiero es que vayan contra Noboa, quiero es que a él lo metan a cana, lo metan al bote, lo pongan tras las rejas durante un largo tiempo por aprovecharse y abusar del poder y hacer las cosas como no las debe hacer. Sin embargo, yo espero que mi país, señor, salga de esto y no estemos culpando a México, porque México la verdad no tiene la culpa. Sin embargo, el video está tan interesante que vamos a ver una segunda parte de esta recopilación de ¿es México aquel que ha bloqueado Ecuador o no? Sin más que decir, vamos para allá. ¿Qué tuvo que suceder para que Colombia decidiera quitar el bloqueo energético a Ecuador? Quizás solamente haya sido derivado de la salida de López Obrador del poder, pues solamente mes y medio después, Colombia ha levantado el castigo. Sin embargo, uno de los grandes problemas de Ecuador, que podía haber dejado fuera de la silla presidencial a Noboa en las próximas elecciones, al parecer ya se solucionó, pues Colombia ahora les ha ofrecido nuevamente energía eléctrica. Sin embargo, habría que ver ahora a qué costo. Por lo mientras, el bloqueo que tambaleó al gobierno ecuatoriano parece tener un salvavidas llamado Colombia. Sin embargo, no podemos olvidar que el presidente Petro es un gran aliado y amigo de México. Ya es oficial. Empresas privadas de Colombia ya venden desde este domingo energía a Ecuador. Colombia nos volvió a vender energía eléctrica. Desde este fin de semana, el país vecino volvió a enviar electricidad a nuestro país. Desde este domingo, Colombia volvió a entregar energía a Ecuador luego de un mes de haber suspendido la venta de electricidad. Ahora bien, de los puntos que ya te comenté, vamos con el del sector económico, y es que no necesito darte una gran explicación, pues es algo sencillo de ver. Por un lado tenemos de que evidentemente a la gente ya no poder trabajar, efectivamente te quitan la luz 12 horas, tú ya no puedes trabajar, en ese momento cae la industria, cae la producción del país, caen los trabajos, caen las ganancias, cada vez la gente compra menos, y esto se ha visto reflejado en
en la contracción del mercado de Ecuador. Es decir, el mercado ecuatoriano se ha contraído cerca del 2.2% en los últimos meses, lo cual evidentemente a las clases más altas no termina por pegarles porque evidentemente tienen un colchón de soporte. Sin embargo, desafortunadamente, como pasa en todos los países del mundo, las clases sociales que más comienzan a sentirlo al principio efectivamente son las más vulnerables, y estamos hablando de la clase trabajadora, la cual ya empezó a sentir los estragos de estos meses sin energía eléctrica. La economía de Ecuador está en declive. El Banco Central del Ecuador explicó que en el segundo trimestre de 2024 el consumo de los hogares se redujo en un 2,2%. Ecuador es un país económicamente quebrado, señala sin rodeos Diego Borja, experto en la materia. Se basa en la tasa de desempleo que hasta junio pasado era de 3,5%. En mi país no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos seguridad, no tenemos servicios de salud. Y no, yo no vivo en la Cuba comunista de Fidel, en la Venezuela socialista de Chávez. Vivo en el Ecuador neoliberal de Daniel Noboa. Sin embargo, antes de continuar, esto no se trata de burlarnos como mexicanos de que les va mal a nuestros hermanos. Claro, señores, no hay que burlarse. No se burlen. O sea, a veces también me da coraje, oiga, la verdad, yo a veces quisiera, o sea, le digo la verdad, yo en la posición en la que yo estoy, yo a veces tengo ganas de burlarme, de sacarle en cara a la gente que pensaba que no era la mejor opción. Me dan ganas a veces de hacer eso y decirles, y ahora sí ves. O sea, me dan ganas de decirle un montón de cosas, porque uno dice, no, pues ¿cómo vas a elegir a Noboa? O sea, que no te das cuenta, que no entiendes. Pero luego digo, yo también estoy siendo afectado por lo mismo. O sea, el que le dio el voto también no tiene 12 horas igual que yo. Si yo me le burlo el otro vez, pero tú también no tienes luz, tú también no trabajas, pues no puedes trabajar. Entonces los mismos hospitales están mal para ti, las carreteras también están mal para ti. Entonces yo desde mi posición no me puedo burlar. Y pues yo les diría, tampoco se burlen, señores. No es así. Bueno, usted no se burla, ¿no? Pero hay gente que sí ha visto comentarios que dice, bien hecho Ecuador, ojalá se queden sin luz toda la vida. Y yo como que toda la vida, o sea, hay gente que exagera un poco, ¿no? Pues no, tampoco es así, o sea, me gusta. Hago un llamado a no burlarse, señores. Bueno, burlémonos todos de Noboa. Ahí sí les doy la razón, burlémonos todos de Noboa. Pero bueno, igual ese man es caretuco, así que no le va a doler, así que no a la burla. Dile no a la burla hacia Ecuador. A los ecuatorianos, porque debemos de saber que ellos nunca nos hicieron nada. Ellos no entraron a la embajada mexicana, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que en un país como Ecuador, que de por sí ya contaba con una crisis energética, de seguridad y económica, todo esto antes de invadir la embajada mexicana, si el gobierno ecuatoriano hubiera entendido que estaba en una frágil posición y su pueblo no soportaría más golpes, no hubiera atacado la embajada mexicana. Pero al querer mostrarse fuerte a nivel mundial, poniéndose al tú por tú con el país más poderoso de Hispanoamérica, esto solamente desencadenó como dominó una serie de eventos catastróficos para el Ecuador. Y es que si te pones a pensar un poco, esto es como un efecto dominó. Al golpear una frágil industria energética de la mano de Petro, amigo de Obrador, esto propició la falta de energía eléctrica en el país, y esto solamente fue empeorando ante la sequía de ese país. Esto a su vez derivó en cortes masivos de luz, y eso derivó en una desaceleración económica. Más tarde, eso contrajo el mercado interno ecuatoriano, y tampoco necesito explicarte mucho que en un país donde no hay abundancia y donde ya de por sí había un precedente de altos índices de delincuencia, pues ahora sumado a una escasez de luz y de trabajo, esto solamente ha empeorado el sector de la seguridad. Y por si fuera poco y para colmo, las malas noticias para Ecuador no acaban aquí, pues tampoco hay estabilidad social y mucho menos estabilidad política en el país sudamericano, y esto de hecho se ve reflejado en las múltiples manifestaciones multitudinarias, lo cual demuestra el poco amor del actual gobierno por su país, pues lejos de mantener estable su país en los pocos sectores que aún puede controlar, como por ejemplo el social o el político, lo que hace es mover el avispero y pelear contra la oposición frontalmente, tal cual como te contaré al final de este video, diciendo públicamente que es pésimo enemigo para tener, lo cual ha quedado demostrado en la persecución que ha tenido contra su ex esposa, su vicepresidenta, periodistas como Alondra Santiago, entre otros. Y de que soy un pésimo enemigo para tener. El presidente Daniel Noboa ha repartido golpes políticos a diestra y siniestra. Así que como puedes darte cuenta, los problemas actuales de... Señores, tenemos el peor presidente de América Latina. Este es el peor presidente de América Latina. Si no es este, díganme qué otro nombre le salta a la mente a ustedes. Bueno, si estuviéramos en el 2016, ¿no? Ahí sí podría pelear con Peña, porque Peña, pues, desastroso, horrible, vergonzoso. Podría pelear con Peña, y todavía si lleváramos a Milei podría pelear con Milei, pero la señora Dina de Perú tampoco pinta tan mal, y el señor Maduro tampoco.
O sea que, pues yo diría que, no sé, o sea, como que ahí podrían pelear entre algunos, ¿no? Pero creo que Noboa tal vez y quedaría en el último lugar o tal vez en el primer lugar por... O sea, como una vez bien el Chavo, ¿no? Si hubiera un concurso de idiotas, tú quedarías en primer lugar o no. No quedarías en primer lugar, quedarías en el último por idiota. Pero pues bueno, qué tristeza, ¿no? Te pasa haber pasado de un gobierno que era un ejemplo a un gobierno espantoso, o sea, vergonzoso. Del Ecuador no son por culpa de México, pero muchos de ellos sí se agudizaron a partir del 5 de abril de 2024 cuando ingresan a la embajada. No obstante, como siempre, el pueblo aguanta, pero todo tiene un límite, y ese límite ha llegado para el pueblo ecuatoriano, pues al no contar con energía eléctrica, al cada día tener más crisis económica y peor aún, al no bajar el índice de delincuencia porque simple y sencillamente el presidente dice que él no se comprometió a eso. Para empezar, nosotros iniciamos desde campaña, y eso se lo puede ver, como un gobierno que se enfocaba en el empleo, no en la seguridad. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente. Señores, qué espantoso. O sea, este señor, de veras que este señor, yo no sé qué tiene en la cabeza. Ustedes déjenme en los comentarios qué podría tener en la cabeza un presidente que dice, nosotros prometimos esto, prometimos el otro, pero no seguridad. O sea, no importa si a la gente no le interesa nada de eso en las calles, no, porque él no prometió eso. Así que si en la calle siguen haciendo esto, siguen dejando a la gente como piñata en los puentes, de eso pues no importa, yo no prometí eso, háganse cargo ustedes como puedan. O sea, ¿cómo se le llamaría a una persona así? Dejen todos sus halagos en la parte de abajo porque ya saben que yo no puedo, pero ustedes sí. Es así como todo esto ha orillado a los ecuatorianos a salir a las calles de Ecuador desde hace varios días, las cuales cada día se intensifican toda vez que ya arrancaron los comicios para las elecciones del año 2025, donde debes de saber que ya hay 16 binomios registrados rumbo a este año, lista que será ratificada en diciembre del año 2024, todo esto para arrancar las elecciones en enero del próximo año, en medio de un país que se vuelca a las calles en un acto desesperado por detener la crisis en Ecuador. Una jornada de movilización en contra del gobierno de Daniel Noboa. No son movilizaciones en las 24 provincias del país para rechazar la actitud inhumana, incapaz de un presidente. Incluso mencionando un paro nacional este 21 de noviembre. Este 21 de noviembre nos convocamos para luchar contra las políticas neoliberales del gobierno de Noboa. Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción. De enfrentarse al ejército. No hay ninguna autorización para que manifestantes se tomaran las calles de las principales ciudades. Está vigente el estado de excepción y que no provoquen a las fuerzas de seguridad. Exhortando a la ciudadanía a no participar en actitudes provocativas a las fuerzas del orden. El gobierno advierte a la ciudadanía que no provoque a las fuerzas del orden con manifestaciones. Señores, por eso es que a veces cuando yo veo comentarios en el internet, veo muchos comentarios de muchas personas que me dicen: en México hay una dictadura. Yo como que digo, ¿dónde es que está viviendo este señor? O sea, ¿por qué le llamas dictadura a México? En México tú te puedes expresar si tienes ganas de expresarte. Yo veo a los canales de televisión allá decir todo cuanto les da la gana. Poner titulares. Disculparán por la bulla, señores, pero ya lograron escuchar eso. Esto es todo el tiempo, señores. La gente es exagerada. Pero bueno, en México te puedes expresar, puedes hacer una marcha, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Yo he visto unos titulares pero espantosos de un montón de cosas que publican. Gente que tiene canales de YouTube, gente que tiene cuentas de TikTok, personas que tienen canales de televisión, también que tienen prensa escrita, hablemos de periódico, también radio, en donde dicen un montón de cosas. Gente que tiene frecuencia para decir todo lo que le da la gana durante el día. Y hay un montón de canales que tienen hasta millones. Y si yo me pongo a mencionarlos, son un montón y ustedes ya los conocen. Con lo otro de lo que estamos hablando aquí, de que si México ha influido o no, yo les voy a repetir lo mismo que les dije la vez pasada. Nos ha afectado en muchas formas. Por ejemplo, no tenemos buenas relaciones y por ende la embajada salió de México y la de Ecuador también. Estamos peleando un problema internacional muy serio que Ecuador lo tiene perdido. Digan lo que digan Ecuador lo tiene perdido contra México. No tenemos ninguna posibilidad de ganarle a México la demanda internacional por haber asaltado la embajada. Y eso también nos está afectando. Aunque algunos se quieran hacer los ciegos, aunque algunos se quieran hacerlos, eso nos está afectando, pero en otros temas, no específicamente en lo de los apagones. Esto es un tema interno, no le puedo echar la culpa yo a México de eso. Sin embargo, creo que si nosotros seguimos teniendo ese problema y en algún momento México nos hubiese podido dar la mano,
Claro que lo hubiera hecho, pero con buenas relaciones. Pero así como estamos, nosotros podemos echar de la mano de Colombia, o tal vez de Perú, o tal vez de otro país vecino, pero de México no. Y da tristeza porque México, con la economía que tiene, nos hubiera podido dar la mano de un montón de formas, ya que ellos tienen un sistema energético y tienen planes y tienen proyectos y tienen estrategias para poder proveer de energía a su país a pesar de las peores debacles o de las peores sequías que hayan. Y Ecuador está prescindiendo de un país que es prácticamente un éxito en generación de energía. ¿Por qué? Porque a un caprichoso le ha dado la gana de violar la Constitución y de violar los tratados internacionales. En ese aspecto estamos fregados, como se suele decir. Y yo creo que México nos podría dar la mano, claro que sí. Sin embargo, no puedo culpar a México de esto. Creo que el que se metió en problemas desde hace tiempo, desde que esta gente votó por este presidente, es el mismo país. Yo no lo voté, sin embargo me toca asumir las consecuencias y pagar los platos rotos por algo que no hice, pero es así como van las cosas. México no tiene la culpa. Pudo haber sido un muy buen apoyo para nosotros en estos momentos, pero al señor Daniel Noboa más bien le dieron ganas de prescindir de la economía más fuerte en la actualidad de Hispanoamérica en vez de tenerlos de amigos. No tengo nada más que decir que agradecerles por haber llegado hasta aquí. Gracias por el apoyo, y para aquellos que creen que México es el culpable de todo esto, sepan lo que no. El único culpable es el presidente de Ecuador. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video.